Y bueno, pues después de haber recordado la cena del Señor, ese mandamiento, esa ordenanza que Él nos deja en relación a estar recordando lo que Él hizo por nosotros, que Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre para que nosotros tengamos vida eterna. El hecho de reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, recuerden que simboliza precisamente el hecho de estar ligados a Él, cumpliendo la promesa que Él hizo, esa promesa de darnos la vida eterna o darnos el Espíritu, que es vida eterna, o que vivamos en espíritu y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad, recordando quién es Él, teniendo presente quién es Él, dando a conocer quién es Él. Porque muchas veces pensamos que creer en el Señor Jesús es aceptarlo como nuestro Dios, para que Él cumpla nuestros caprichos, para que Él cumpla nuestras o cubra nuestras necesidades, cumpla lo que nosotros queremos tener o lo que nosotros pensamos que es bueno para nosotros. Y bueno, pues no tomamos en consideración precisamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Lo tomamos simplemente como alguien que puede actuar para nosotros, alguien que puede darnos lo que nosotros queremos o lo que pensamos que necesitamos, pero nos olvidamos del propósito para el cual fuimos creados. Y tomamos, como comentábamos hace ratito, indignamente esa cena. Tomamos indignamente su pan, que es el mismo, tomamos indignamente su sangre y dejamos de cumplir esa ordenanza de llevarlo a todas las naciones para que la gente lo conozca y lo reconozca y lo adore como el único Dios verdadero. En relación a eso, precisamente, es que nosotros somos luz de la misma manera en que Él es luz. Y somos testigos precisamente de su bendita palabra, somos testigos de su nombre, somos testigos de quién es Él, somos testigos que Él es esa luz que vino, esa luz que alumbra en las tinieblas, esa luz que nos lleva de las tinieblas a su luz admirable para conocerlo, adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, reconocerlo como nuestro Dios y darlo a conocer como el único Dios verdadero. Ese es el propósito de este sermón, mis hermanos, recordarnos quién es nuestro Señor Jesucristo en su atributo de luz. Jesús es la luz. Vamos a ver el versículo 36, la primera parte del versículo del capítulo 12 de Juan. Dice, mientras tenéis la luz, creed en la luz para que lleguéis a ser hijos de luz. Hay un objetivo específico. Recordemos aquí, por ejemplo, Juan 1:12, que nos dice, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, reciben esa autoridad de ser llamados hijos de Dios. Antes, unos versículos antes, en el capítulo 1 de Juan, nos narra quién es el verbo, nos dice que el verbo es Dios, pero también nos dice que Él creó todo. Es ese verbo, ese logos creador, esa palabra creadora, es nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos habla de la luz, nos dice que la luz vino, pero los suyos no lo reconocieron. Y por eso el versículo 12 recalca, pero los que lo recibieron, los que creen en su nombre, reciben esa autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué relación tiene con lo que estamos viendo aquí en Juan 12:36? Que somos hijos de luz. Entonces, entendemos cuál es el sentido de aceptarlo como nuestro Señor, cuál es el sentido de recordar esa cena, reunirnos como sus hijos para recordar quién es Él. Y tomarlo indignamente, mis hermanos, es hacer caso omiso de su mandamiento, ese mandamiento que nos dejó de ir por todas las naciones, bautizando a la gente en su nombre, es decir, sumergiéndola en el conocimiento de su nombre, para que toda lengua, raza, pueblo, nación reconozca que Jesucristo es el Señor, doble sus rodillas delante de Jesús y lo confiese
como el único Dios verdadero. Ese es el propósito. Ese es el propósito de que Él sea luz. Por eso nos dice, mientras tenéis la luz, o sea, mientras está Jesús ahí, crean en Él. ¿Qué implica creer en Él? Porque recuerden, para que lleguemos a ser hijos de luz, creer en Él implica que lleguemos a ser sus hijos. Celebrar su cena o recordar su cena, celebrarla en el sentido de su victoria, de que ahora conocemos y sabemos quién es Él, de que Él nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable, como dice en Primera de Pedro 2:9, ¿se acuerdan? Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Él mismo, de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes, sus características, sus atributos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Y por eso, creer en Él, mis hermanos, implica que lleguemos a ser hijos de Jesús, hijos de Dios, hijos de luz. Vamos a ver el contexto en Juan 8:12. Y dice Jesús, de nuevo les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. Observemos esta primera parte. ¿Qué es lo que recalca nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. Y luego se dirige a sus discípulos, a todos los que lo están escuchando, pero principalmente a sus discípulos. Observemos, el que me sigue, el que me sigue no andará en la tiniebla. Mis hermanos, si seguimos a Jesús, no andamos en la tiniebla, dice, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué tenemos la luz de la vida, mis hermanos? Porque lo tenemos a Él, porque Él está en nosotros, no junto a, no con nosotros, no en medio de, está en nosotros. Tendrá la luz de la vida, porque somos hijos de luz. ¿Se acuerdan, por ejemplo, también en Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dentro de mí, no a un ladito? Por eso somos el templo de el Espíritu Santo, somos el templo de Jesús, somos ese templo de adoración en espíritu y en verdad. En Juan 4, ¿se acuerdan? Cuando habla con la samaritana y le dice, ya llegó la hora, ahora es cuando los adoradores, los verdaderos adoradores, van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo vamos a adorar en espíritu y en verdad? Bueno, recuerden el hecho de que está platicando ahí la samaritana con Jesús y le dice ella, oye, maestro, nosotros adoramos aquí, en este pozo, pero ustedes dicen que tiene que ser allá en Jerusalén, ¿no? En este monte donde estamos aquí es donde nosotros adoramos. Ustedes dicen que no, que debe de ser allá en Jerusalén, en el templo. Y Jesús le dice, ya no es un lugar, ahora se trata de ustedes. El verdadero lugar, el verdadero templo que está construyendo Dios, ese templo espiritual, o el nuevo templo, la nueva Jerusalén, su nueva ciudad, su nueva Sión, su esposa, su iglesia, su Israel nuevo, son ustedes, son ustedes, somos el templo, un templo, acuérdense, santificado, un pueblo santificado, una esposa santa, sin mancha, inmarcesible, o sea, que no se marchita. ¿Por qué? Porque tiene la luz, porque Jesús vive en. Estamos comprendiendo. Eso es lo que hace Jesús, mis hermanos, en nosotros cuando entra en nuestras vidas. No nos transforma, no nos convierte, nos construye, erige, levanta como su templo. Jesús hace cosas nuevas, mis hermanos, un templo nuevo, y ese templo es Él. Su cuerpo es Él, la iglesia es Él, la esposa es Él. Nosotros somos simplemente piedritas o piedrecillas, una gravilla. Cuando se hace una construcción,
Recuerden, bueno, hay rocas grandes que se ponen como cimiento, pero hay gravilla. Son piedras muy, muy pequeñitas que se juntan con la arena, el cemento para hacer concreto. Eso es lo que somos nosotros, simplemente piedritas. Piedritas que el Señor va recopilando, va juntando y va construyendo ese templo espiritual, ese templo santo, ese templo apartado para Él, santificado para Él, para que su nombre sea levantado, para que su nombre sea exaltado, para que su nombre sea conocido, para que su nombre sea glorificado. Eso es lo que significa que Él es luz. ¿Se acuerdan? Hemos puesto en otras predicaciones ejemplos, si estamos en un cuarto muy oscuro, por ejemplo, que se va la luz en la casa, o estamos en un bosque y llegamos a prender un cerillito, una velita muy pequeña, por muy pequeña que sea, disipa la luz. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. No importa el tamaño de la tiniebla, lo que importa es que Él es la luz y por más intensa que sea la tiniebla, no puede prevalecer sobre la luz que es nuestro Señor Jesús. Y nosotros, en medio de este mundo, en medio de estas tinieblas, somos hijos de luz. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo Jesús? Tenemos la luz de la vida, es decir, lo tenemos a Él viviendo dentro de nosotros, viviendo en nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Que nos salvemos, que nos vayamos al cielo, que dejemos de sufrir. No, mis hermanos. El objetivo es que siendo luz, reflejemos precisamente a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner un ejemplo. El sol tiene luz propia, sabemos que es una estrella, pero en las noches, cuando hay, por ejemplo, luna llena, mis hermanos, el sol refleja de tal manera su luz en la luna, que la luna alumbra. Y decimos, wow, es una luna llena porque alumbra, o sea, podemos ver con claridad, aunque todo esté oscuro, de todas maneras podemos ver con mucha claridad porque la luz de la luna es muy potente. Pero mis hermanos, en realidad no es la luz de la luna, es la luz del sol. Esa luz del sol que está reflejada en la luna, porque la luna no tiene luz propia. Nosotros, mis hermanos, no tenemos luz propia. Simplemente reflejamos la luz de nuestro Señor Jesús y somos hijos de luz. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él y por gracia es que nosotros reflejamos a aquel que es la luz. Por eso tenemos la luz de la vida. No tenemos una luz propia, tenemos la luz de la vida. Observen lo que dice este versículo 12 del capítulo 8. Tenemos la luz de la vida, tenemos a Jesús. No dice que nosotros seamos la luz. Somos sus hijos, hijos de luz, hijos de Él, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Vamos a comenzar con este versículo 36 del capítulo 12. Vamos a empezar a desarrollarlo. Vamos con la primera parte del versículo, ¿sí? Dice, mientras tenéis la luz, creed en la luz para que lleguéis a ser hijos de luz. Y vamos a ver este contexto en Juan 8, del 12 al 20, para que veamos qué implica que nosotros tengamos a nuestro Señor Jesucristo viviendo en nosotros, porque el hecho de que Él nos revela su nombre para que nosotros podamos conocerlo, recuerden, tiene un propósito, mis hermanos, que creamos en Él, que creamos en Él como su Hijo, o sea, que yo crea en Jesús como su Hijo, soy su Hijo, porque Él es el Padre, Él es mi Padre, y entonces voy a dar testimonio de Él, pero según el propósito que Él tiene. No voy a decir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo tengo como una visión o una misión, mis hermanos. No, voy a repetir lo que dice la palabra de Dios, lo voy a mostrar para que aquellos que están siendo señalados por nuestro Señor Jesucristo, también puedan creer en Él y su nombre sea alabado, conocido, adorado y glorificado. Mientras tenéis la luz, creed en la luz. Objetivo, ser hijos
de luz, para que seamos hijos de luz. Y vamos a ver lo que nos dice Juan 8 del 12 al 20. Dice, de nuevo pues les habló diciendo, fíjense lo que dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Es cierto que el mundo está en tinieblas, o el mundo implica oscuridad, tinieblas, pecado, lo que simboliza también, por ejemplo, Egipto, la oscuridad, ¿sale? Pero observen, dice, yo soy la luz, ahí en medio de esa oscuridad. Podemos recordar también el Génesis. La tierra estaba desordenada, vacía, no había nada. Y de repente dice Dios, y dijo Dios, haya luz. Y entonces en medio de esa oscuridad hubo luz. En medio de ese desorden, en medio de lo que no es, ahí, Dios es luz. Dios es yo soy. Y luego observen lo que dice, el que me sigue no andará en la tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida, que es lo que estábamos diciendo ahorita en el versículo 12, tendrá la luz de la vida. Pero ahora observen, le dijeron los fariseos, ahí están los religiosos, tú das testimonio acerca de ti mismo, o sea, tú nos dices quién eres, tu testimonio no es veraz. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo dé testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es veraz, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Acuérdense que hemos comentado esto en los capítulos 14 hasta el 16 de Juan, mis hermanos, y vemos que Jesús dice, regreso al Padre. Yo y el Padre somos uno. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre, o sea, a mí que soy el Padre, si no es por mí mismo. Entonces observemos a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo sé de dónde vine y sé a dónde voy. No va a un lugar, regresa a ser el Padre. Y observen, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, o sea, según lo religioso. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgara, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Jesús no está hablando por sí mismo, es él mismo como Padre o el Padre autoenviándose a sí mismo como Hijo. Luego dice, y en vuestra misma ley ha sido escrito que el testimonio de dos hombres es veraz. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y le decían, ¿dónde está tu Padre? Observen la religiosidad. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar? Jesús respondió, ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, también conoceríais a mi Padre. ¿Por qué les dice esto Jesús, mis hermanos? Al conocer a Jesús, estamos conociendo al Padre. ¿Se acuerdan en Juan 14 cuando le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me conocen. No saben que yo soy el Padre. O sea, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han identificado. Están pensando igual que los fariseos religiosamente. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Vamos a la parte final, el verso 20. Estas palabras habló en la tesorería mientras enseñaba en el templo, pero nadie lo prendió porque aún no había llegado su hora. Vamos viendo entonces, mis hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo se va revelando, se va autorrevelando como Padre porque nosotros somos hijos de luz, somos hijos de luz. Y dice Jesús, yo soy la luz. Somos hijos de Jesús, es lo que tenemos que estar entendiendo, mis hermanos. Sí, Él es el Padre, Él es nuestro Padre, pero no es que tengamos dos padres, tenemos un solo Padre, un solo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, no dice Padres nuestros que están en los cielos, Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesús, como luz, revela su nombre y luego se oculta momentáneamente. ¿Para qué? Para que podamos ver su gloria. O sea, presenta la luz, luego nos deja en una oscuridad aparente, mis hermanos, y entonces destella nuevamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir y distinguir entre la oscuridad y Él.
que es la gloria, la luz, porque ese es su propósito. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 36 de Juan 12. Dice, estas cosas habló Jesús y siendo ocultado, se retiró de ellos. O sea, habla algunas cosas, dice, revela y luego aparentemente se retira. Y a veces decimos, Señor, ya no te siento, ya no veo. Mis hermanos, Él dejó ahí un flashazo y nosotros nos perdemos. Lo que tenemos que hacer es recordar. Observen, dice, estas cosas habló Jesús. Entonces, cuando sientas así como que Dios no habla, como que hay un espacio, como que está en pausa, mis hermanos, recuerden lo que ya nos habló Jesús, lo que ya nos reveló acerca de su nombre. Y entonces repasemos eso. ¿Qué está haciendo Jesús? Les voy a poner un ejemplo muy burdo, fuera de lugar, pero para que podamos entender más o menos. Jesús es un maestro y nos está enseñando, por ejemplo, a sumar. Y nos dice, 2 más 2 son 4. Y luego, si 4 más 1 le sumas otro, pues entonces dices 4 más 1, pues ya son 5. Pero a veces nuestro Señor Jesús dice, ok, ya hasta aquí llegaron. Ahora ya saben las sumas, tienen que enseñarse a multiplicar. Y entonces guarda silencio momentáneamente, se oculta momentáneamente para que estemos repasando las sumas. Y entonces empezamos a sumar, a sumar, a sumar, y luego ya nos dice 2 más 2 más 2. Y tú dices, pues en lugar de decir 2 más 2 más 2 para que sea 6, pues puedo decir 3 por 2 son 6. Pero tengo que entender primero lo básico, mis hermanos, acerca de su nombre. Y entonces se oculta momentáneamente. Déjenme decirlo así, tira nuestro Señor Jesús una piedra gigantesca sobre nosotros, que es un atributo de su nombre, y entonces empezamos a digerirlo. No podemos comerlo de un solo sorbo, mis hermanos, porque es inmenso su nombre. La parte más pequeña, más minúscula, más subatómica, déjenme decirlo así, que pudiera revelarnos de su nombre, tal vez insignificante para él, para nosotros, mis hermanos, es un sistema solar de conocimiento que nos da y no podemos digerirlo. Es algo gigantesco. Entonces, lo suelta nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos y nuestra mente finita empieza a hacerse bolas y pelotas para poder medio entender algo y discernir a la luz de su espíritu qué nos está diciendo Jesús. Y entonces pone una pausa hasta que las aguas se tranquilizan y entonces regresa nuevamente y nos da más revelación. Mis hermanos, cuando el Señor nos está revelando algo, nosotros debemos mantenernos ahí en esa revelación, porque decimos, ya no está diciendo nada Jesús, pues entonces ya puedo hacer lo que yo quiera y me dedico a descansar, me relajo un ratito. No, mi hermano, es para que estés haciendo la tarea. Acuérdate que ya te enseñó a sumar, pues ponte a hacer más sumas y más y más y más, para que cuando Él llegue y te diga, ahora vas a aprender a multiplicar, pues puedas hacerlo rápido, mi hermano. Estamos entendiendo cuál es ese propósito que tiene nuestro Señor Jesús de decirnos unas cosas y luego ocultarse, retirarse, sin que nos deje solos. Siempre está ahí. A lo que se está refiriendo es su revelación, mis hermanos, no puede darla de una manera total y absoluta, porque sería imposible para nosotros que lo entendiéramos. Vamos a ver qué nos dice en Juan 11, del 1 al 16. Fíjense, había cierto hombre enfermo, Lázaro de Betania, la aldea de María, de Marta, su hermana. María, cuyo nombre Lázaro estaba enfermo, cuyo hermano Lázaro, perdón, estaba enfermo, era la que le había ungido al Señor con perfume y enjugado los pies con sus cabellos. ¿Se acuerdan que tira un perfume muy costoso sobre los pies de Jesús o lo derrama? Enviaron las hermanas a decirle, Señor, he aquí, el que quieres está enfermo, o sea, Lázaro. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Observen lo que sucede alrededor de nuestras vidas. Todo absolutamente lo que sucede alrededor de nuestras vidas, mis hermanos, tiene un propósito específico, que el Hijo de Dios sea glorificado. La muerte, que el Hijo de Dios sea glorificado. Una enfermedad, que el Hijo de Dios sea glorificado. Un revés económico, que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Estamos entendiendo? Lo que sea, que el Hijo de Dios sea glorificado por esa situación específica que está pasando en tu vida. Luego dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, pero, escuchen esto, pero cuando oye que está enfermo, fíjense, se demoró aún 2 días en el lugar donde estaba. Mis hermanos, Jesús pudo haber acudido de manera inmediata, pero observen, todavía se demoró 2 días en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dice a los discípulos, vayamos otra vez a Judea. Le dicen los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte. ¿Otra vez vas para allá? Jesús le respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. ¿Cuál es el objetivo de que Jesús se vuelva a revelar, mis hermanos? Que tengamos la luz. Si andamos de noche, tropezamos. La luz no está en nosotros. Continúo, dice, dichas estas cosas, después les dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Fíjense la seguridad de Jesús. Él ya sabía que Lázaro estaba muerto. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, si está dormido, pues entonces va a sanar. Pero Jesús había hablado, observen, acerca de su muerte, aunque ellos pensaron se refiere al reposo del sueño. Así que Jesús les dijo claramente, Lázaro murió, no está dormidito, acostado en su camita, y cuando yo llegue va a despertar. No, Lázaro murió, y observen lo que dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Por eso Jesús se demoró, mis hermanos. Hay un objetivo en todo lo que sucede. Por eso permitió que se muriera Lázaro. ¿Para qué? Dice, para que creáis y que ustedes no hayan estado ahí, para que puedan creer todo lo que sucede, todo absolutamente, no solo alrededor de nuestra vida, sino lo que acontece fuera de nosotros, mis hermanos, en la familia, en nuestro trabajo, en el vecindario, en todo, dice, para que creáis. Pero vayamos a él, dice Jesús. Entonces Tomás, el llamado Dimo, dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que muramos con él. O sea, ellos están centrados en su temor, ellos están centrados en sus cosas, ellos están centrados en lo material, ellos están centrados en lo religioso, ellos están fuera del canal de Jesús, mis hermanos. Acuérdense, somos hijos de luz. El objetivo que Jesús tiene cuando se oculta es que podamos ver su gloria, mis hermanos, cuando Él brille nuevamente. Acuérdate del ejemplo muy burdo que te ponía. Primero nos enseña a sumar y luego a multiplicar. La multiplicación, acuérdate, es un resumen, una síntesis de lo que son las sumas. Estamos comprendiendo. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Salmo 135:6. Entonces va a tomar sentido las palabras de que es luz y vida eterna. Fíjense lo que dice, espero en Yahvé, espero en Yahvé. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos, cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo, entre comillas, se oculta o se aparta? ¿Qué hacemos nosotros? Espero en Yahvé, mi alma espera, en su palabra espero.
O sea, estamos repasando, estamos haciendo la tarea, estamos repasando una y otra vez las sumas que Él nos dejó. ¿Para qué, mis hermanos? Para que cuando llegue con la multiplicación podamos entenderle. Más que los centinelas, vean el verso 6, más que los centinelas a la aurora. Recuérdese, un centinela se levanta antes de que salga el sol y ya está vigilando. Mi alma espera a Adonai, sí, más que los centinelas a la aurora. Mi hermano, te pregunto, ¿así estás tú? ¿Así estás esperando todos los días ver la manifestación gloriosa de Jesús en tu vida? Y por ver, o al decirte, ver la manifestación gloriosa de Jesús en tu vida, no te estoy hablando de que Él se presente para hacerte los milagros que tú quieras o para cumplir tus caprichos, sino que se presenta para revelar quién es, para que tú como su hijo lo adores y lo glorifiques, no para ver qué le sacas, a ver qué le sacas al papá, a ver qué te da hoy, a ver cómo lo adoras, mi hermano. A ver cómo se manifiesta su gloria para que te rindas delante de Él, a ver cómo manifiesta Él su nombre para que lo des a conocer, lo prediques, lo disipules a la gente, le hables a la gente de Él por ese atributo que te revele en ese momento. Y si te revela un atributo cada 8 días, pues cada 8 días, mi hermano. Y si te revela uno diario, pues entonces diario, compártelo. Estamos comprendiendo. Vamos a los versículos 37 al 38, Juan 12. Nuestro Señor Jesús, la luz, nos revela su nombre para enseñarnos que todas sus señales, o sea, todo lo que hay alrededor de esa revelación, de todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas, nos conducen a creer en Él. No perdamos de vista eso. Dice la palabra, porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, fíjense, no creían en Él. ¿Cuál era el objetivo de las señales? Que creyeran. Pero mis hermanos, ellos se quedan con los milagros, no con las señales. Voy a hacer una pausa. Acuérdate que el Evangelio de Juan no habla de milagros, habla de señales. El Evangelio de Juan es para gente, mis hermanos, que ya conoce a Jesús, gente que ya está discipulada, gente no nueva, gente, déjame decirlo así, madura, madura en la fe, como tú que estás escuchando. Jesús, mis hermanos, ya está hablando no de milagros, porque los milagros son para que creamos en Él. O sea, el milagro, mi hermano, tenemos que enseñarle a la gente que el milagro tiene un objetivo específico. Es una señal. El milagro no es para mí. La señal es para llevarme a su presencia, lo reconozca porque Él es Dios y lo adore porque Él es Dios. ¿Estamos entendiendo la diferencia? No creían en Él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestra noticia? Porque nada más hablamos de milagros, mi hermano, pero no hablamos de señales. Hablamos de milagros para la gente, para que esté bien, para que se sienta cómoda, porque la gente es lo que quiere escuchar, algo que la saque de su apuro, de su necesidad. Eso es lo que quiere escuchar la gente. Pero si les hablas de señales, no te hacen caso, te tiran de loco. Si les hablas de señales, ay, ¿qué quiere ahora esta persona, este señor, este pastor? Siempre lo mismo, o sea, ¿de qué habla? Yo lo que quiero es algo para mí, o sea, tengo una apuración ahorita y este cuate me sale con que la señal, se están dando cuenta, mis hermanos. Y vean la siguiente pregunta, parte final del verso 38. ¿A quién fue revelado el brazo del Señor?
¿Qué hay ahí, mis hermanos, en lo que está sucediendo? Revelación del brazo del Señor. La diestra. ¿Quién es la diestra? Jesús. ¿Qué está revelando? Su nombre. Y nosotros queremos ver milagros para estar bien, para sentirnos bien. Pero pasamos por alto las señales para adorarlo y glorificarlo. ¿Quién ha creído en nuestra noticia? ¿Quién? Vamos a Juan 4, versos 1 al 16. Vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Este oyó que Jesús llegaba a Judea, a Galilea, y fue a él y le rogaba que bajara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no vierais señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Fíjate lo que le dice Jesús. Tú quieres ver prodigios, porque si no, no vas a creer. El funcionario le dice: Señor, baja antes que mi niño muera. Fíjate, o sea, sí, ya te oí, pero no me digas tantas cosas. O sea, yo lo que quiero es que vayas y sanes a mi hijo. ¿Se dan cuenta? Y así somos. Tenemos una situación, un problema que decimos nosotros, una prueba. Y sí, Señor, ahorita no me reveles tu nombre. Lo que yo quiero es que me cumplas mi capricho. O sea, sáname, cuídame, protégeme, líbrame de esto, dame el trabajo, lo que sea. Pero vean a Jesús. Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Oh, una palabra muy fuerte. Y ahora observen la conducta de este hombre. Dice: creyó a la palabra que le dijo Jesús y se fue. ¿Así eres tú, mi hermano? ¿O estás ahí día y noche? Luego hasta nos dicen: hay que hacerle manita de puerco al Señor. Si tú estás todo el tiempo pide y pide y pide, pidiéndole en oración lo que tú quieres, Él te lo va a conceder. Mis hermanos, están torciendo la palabra. Cuidado. El hombre creyó a la palabra que le dijo Jesús y se fue. Cuando ya bajaba, sus esclavos le salieron al encuentro diciendo: tu muchacho vive, tu hijo vive. Les preguntó la hora en que había comenzado a estar mejor y le dijeron: fíjense, ayer a la hora séptima lo dejó la fiebre. Y entonces el padre entendió. Hay discernimiento espiritual, ¿se dan cuenta? Que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Pero ahora observen la conducta de ese padre, de ese hombre. Fíjense, creyó él y toda su casa. ¡Wow! Ese papá no se conformó con creer él. Dice: y toda su casa. Quiero imaginarme qué es lo que hizo esta persona. ¿Qué crees que haya hecho, mi hermano? Creyó él y toda su casa. ¿Crees que se quedó callado, que no dijo nada? Fíjate, entendió que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Qué crees que haya hecho este hombre? Mis hermanos, sin lugar a duda, a todos los de su casa les dijo lo que había sucedido. Estaba dando testimonio. ¿Estamos entendiendo? Estaba dando testimonio y les dijo: fíjense que yo fui a ver a Jesús y le quería decir que viniera hasta acá a curar a mi hijo porque estaba enfermo, pero él me dijo: vete, vete, tu hijo vive. A lo mejor podría haberles dicho: yo no sé ni por qué, pero le creí. Estaba tan desesperado que dije: pues me voy a regresar a ver si es cierto que está vivo. No sabemos qué es lo que haya sucedido en el interior de esta persona, mis hermanos. Pero una cosa es segura: llegó y salieron sus criados y le dijeron: tu hijo vive. ¡Wow! Y entonces entendió. ¿Se dan cuenta?
Tal vez antes no había entendido qué es lo que estaba pasando, pero una cosa es segura, y creyó él con toda su casa. Dio testimonio, mis hermanos. Vamos a ver qué dice Juan 6, 24 al 26. Dice, viendo Jesús, la gente, ¿sí? Perdón, viendo pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús. A veces Jesús se oculta, acuérdate que es lo que estamos viendo. A veces se oculta. Ellos lo estaban buscando. Al hallarlo, fíjate, al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Jesús diciendo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. Fíjate, mi hermano, Jesús sabe si tú lo estás buscando porque te dio pan para comer o Jesús sabe que tú lo estás buscando porque sigues señales. Un señal, una señal, un señalamiento, un letrero, te lleva, mis hermanos, a un lugar. Te lleva a un lugar. Todas las señales en la palabra de Dios nos llevan a una persona, a conocer, saber y entender quién es Jesús. Me buscan, no porque vieron señales, sino porque comieron panes y quedaron hartados. O sea, piden para su vientre. Y observa la exhortación de Jesús. Trabajad no por la comida que perece, no por cosas materiales, mis hermanos, sino por la comida que a vida eterna permanece, vida eterna. Fíjate, mi hermano, vida eterna. Si te pregunto en qué consiste la vida eterna, inmediatamente me vas a contestar Juan 17:3, conocerlo a Él. Esa es la señal, conocerlo a Él, ¿estás entendiendo? La cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién te da esta revelación? El Hijo del Hombre, porque a este selló Dios el Padre, el ungido, Cristo, el Mesías, ¿te acuerdas? Sellado, ungido. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y fíjate la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. Voy a hacer una pausa. Fíjate la mentalidad de la gente. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras? Plural. ¿Y qué contesta Jesús? Esta es la obra singular. ¡Wow! Nosotros pensamos en plural. Todas las obras que hizo Jesús. Si Jesús solamente piensa en una sola obra, que creáis en el que Él envió. ¿Te acuerdas de Juan 17:4? He terminado la obra. Y versículo 6, manifesté tu nombre, o sea, di a conocer tu nombre. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué da a conocer Jesús su nombre? Para que creamos en Él. Fíjate lo que les contesta aquí, verso 29. Esta es la obra de Dios, o sea, el propósito de Dios, que creamos en el que Él envió. ¿Quién es el enviado? Pues Jesús. ¿Que creamos en quién? En Jesús, mi hermano. La obra de Dios es que creamos en Jesús, que creamos en el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a los versos 39 al 40. El Señor Jesús, la luz, revela su nombre para enseñarnos que su revelación procede de Él. No es que nosotros seamos inteligentes, sabios, adivinos, es revelación. Y esa revelación solamente la da Él. Por esto no podían creer porque Isaías dijo otra vez, ha cegado sus ojos y endureció su corazón para que no vieran con los ojos, entendieran con el corazón y fueran convertidos.
Y tú dices, pues entonces, ¿cómo vamos a creer? Pero fíjate lo que dice al final, verso 40. Aún así lo sanaré. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros en nuestras fuerzas no podemos, pero aún así, Él lo hace. Él nos sana. Aquí la palabra es soteria, sanaré, soteria, soter en griego. Soteria es salvación, mi hermano, liberación, sanidad, paz, nueva vida. Cristo Jesús viviendo en ti, en nuestro corazón. Estamos comprendiendo. Él nos revela su nombre para su gloria, para que entendamos quién es, para que creamos quién es Él. Vamos a Juan 12, 37 al 43. Fíjate, dice, porque a pesar de haber hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestra noticia y a quién fue revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo otra vez, ha cegado sus ojos, endureció su corazón para que no vieran con los ojos, entendieran con el corazón y fueran convertidos. Aún así los sanaré. Observa, esto dijo Isaías porque vio su gloria, mi hermano. ¿Estás entendiendo? Esto dijo Isaías porque vio su gloria, o sea, pudo ver su nombre y habló acerca de él. Sin embargo, dice, aún de los principales, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Te das cuenta? Mostrar su gloria, que veamos su gloria. Continuamos con Gálatas 5, 16, 25. Observa, digo pues, andad en el espíritu, o sea, en la luz, y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne. Ya no vivas en las tinieblas, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, o sea, la luz, no estás bajo la ley. Evidentes son las obras de la carne, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, o sea, verlo a Él, su gloria, mis hermanos, su nombre, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todos estos son atributos. El fruto es atributo del Espíritu Santo. El fruto es, te muestra el Espíritu, te muestra a Él quién es Jesús, está revelando su gloria, su nombre. Acuérdate lo que estamos viendo ahorita. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo crucificaron la carne con las pasiones y los deseos. Ahora, ahora que vivimos por el Espíritu, fíjate, andemos en el Espíritu. ¿Para qué nos revela su nombre? Para recordar, mis hermanos, que esa revelación proviene de Él. Y si Él ya nos dio esa revelación, que andamos en el Espíritu, ¿cómo tenemos que andar? En el Espíritu, para ver qué, su gloria. Su gloria. ¿Te acuerdas? Viene y revela, se va por un tiempo, entre comillas, se esconde. Lo que pasa es que se aparta o se sienta. Es como el maestro, ya te enseñó las sumas, se sienta tantito para que hagas la tarea. Te da chance de que lo vayas entendiendo, lo vayas comprendiendo. Y después dice, ya lo entendimos, ahora seguimos con la siguiente unidad, el siguiente tema. Y viene otros de sus atributos. Estamos entendiendo. Su objetivo es que creamos en Él, que conozcamos quién es Él. Vamos comprendiendo el actuar de nuestro Maestro, de nuestro Padre. Vamos al verso 41. Dice, esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló acerca de Él. Entendamos esto, mis hermanos. Él
Jesús revela su nombre para sanidad de las naciones. Sanidad, acuérdate, dijimos que sanidad es soteria, salvación, libertad, paz. ¿Sale? Observemos. Jesús le reveló a Isaías la gloria de su nombre. ¿Para qué? Para ser glorificado. No revela su nombre nada más para que Isaías diga, ah, ya conozco el nombre de Dios, ahora soy famoso. No, mi hermano. Vamos a Isaías 6:1-13. Aconteció en el año de la muerte del rey Usías que vi a Yahvé sentado sobre un trono alto y sublime y la casa llena de su gloria. ¿Estamos entendiendo? Todo estaba lleno de su gloria. O sea, su nombre, su majestuosidad, ¿quién es él? A causa del acto traidor, se había hecho estar de pie a los serafines. Ellos están ahí de pie. El acto traidor, acuérdate, es la traición de Lucifer, ¿verdad? Pero también la traición de su creación, tanto Lucifer como la humanidad. Nosotros decidimos hacer lo que queremos, para nosotros. Entonces dice, los serafines estaban de pie. Cada uno, observa cuál es el propósito. Nosotros hicimos lo que quisimos. El enemigo hizo lo que quiso. Pero estos serafines, dice, tenían 6 alas, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies, 2 alas para volar. Alternándose clamaban, Santo, 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 Yahvé Sebaot. ¿Qué están haciendo al ver la gloria de Dios? Cantarlo, adorarlo, glorificarlo. La tierra está llena de su gloria, la tierra está llena de su nombre, ¿estamos entendiendo? Los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz. La casa estaba llena de humo. Entonces dije, ay de mí, muerto soy. Soy hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. He visto con mis ojos al rey, a Yahvé Sebaot. Pero uno de los serafines voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. Fíjate, no lo tomó con la mano, no porque se quemara, no se quema, con unas tenazas, no es digno de tomar la palabra de Jesús, mi hermano del trono. Dice, y tocando con ella mi boca, dijo, o sea, esa ascua, dijo, he aquí esto toca tus labios, quitada es tu culpa y limpio tu pecado. La palabra nos limpia, mis hermanos, quita nuestras impurezas, nuestra promiscuidad. Entonces oí la voz de Yahvé que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame a mí. Dijo, pues anda y di a este pueblo, con oído oiréis, pero de ningún modo entendáis. Viendo veréis, pero de ningún modo percibáis. Porque el corazón de este pueblo fue endurecido y sus ojos oyeron con dificultad y cerraron sus ojos. No sea que vean con los ojos, oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan. Mi hermano, ¿por qué Dios está haciendo esto? Mis hermanos, aún así los sanaré. ¿Estamos comprendiendo? Aún así los sanaré. ¿Cómo es eso? Escuchen, aún así los sanaré. La salvación proviene de Él. La redención proviene de Él. Si no sería Torre de Babel. Nosotros queremos llegar a Dios, nosotros queremos salvarnos en nuestros propios méritos, nosotros queremos hacerlo como nosotros queremos. No, mis hermanos, es como Él quiere, como Él dice, como Él establece. Y luego continúa, pregunté, ¿hasta cuándo, Yahvé? Y declaró, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra venga a ser una desolación completa, hasta que Yahvé haya alejado al hombre y los lugares abandonados sean muchos en medio de la tierra, y aunque quede en ella una 10ª parte, de nuevo será barrida, fíjate. Pero, ahí está la promesa, como el roble o la encina al ser talados, aún les queda la cepa, así será la cepa de ella, la simiente santa. Mis hermanos, ya no hay torre de Babel, no puedes llegar a Dios
sin Jesús. No puedes llegar a Él sin Él. Estamos entendiendo cuál es el propósito de que Él nos revela su nombre para que lo vayamos conociendo. No es en nuestras fuerzas que nosotros descubramos cuál es el nombre de Dios y nos peleemos por ahí, que si es Yahvé, que si es Jehová, que si es Yeshua, que si es Yahshua, que si es Yehová, que si es quién sabe qué tanto. Mi hermano, es Él. Entendamos, no es la pronunciación lo que te salva, es Él quien salva. No es si lo pronuncias bien o lo pronuncias mal. Estamos entendiendo. Es Él. Acércate a Él de corazón y Él nos va revelando, nos va mostrando quién es Él, para qué lo hace, para que conozcamos muchas cosas o para que lo conozcamos a Él, lo adoremos y lo glorifiquemos. Pero no pierdas de vista que seamos sus testigos, que seamos testigos de quién es Él, para que demos testimonio quién es Él y la gente lo conozca y lo adore y a su vez vaya esa gente y se reproduzca, es decir, den fruto, fruto de labios que confiesan su nombre y lo digan a otros y esos otros lo digan a otros y entonces todos a una sola voz declaremos que Jesús es el Señor. ¿Estamos entendiendo? Vamos al versículo 42. Sin embargo, aún de los principales muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Hay miedo, mis hermanos. Pero Jesús revela su nombre para que creamos en él y le confesemos. Híjole, pero ¿y qué van a decir en mi congregación si digo que Jesús es Dios? Pues que digan misa, mi hermano, que digan lo que quieran. Tú confiesa lo que dice la palabra. Híjole, pero ¿y qué va a decir el pastor? Que diga lo que quiera, mi hermano. Confiesa lo que dice la palabra. Estamos entendiendo. Jesús la luz reveló a Isaías la gloria de su nombre para su gloria. No pierdas de vista eso, mis hermanos. No pierdan de vista eso. Ese es el propósito. Y lo mismo dice Romanos 10, 2 al 17. Es lo mismo que dice Isaías con unas palabras diferentes. Fíjense, porque les doy testimonio, escuchen, les doy testimonio. Ahora dices, ahora el que está hablando es Pablo. Sí, es lo mismo que dice Isaías, porque el Espíritu es el mismo, mi hermano, es el mismo que habla. Les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no según su pleno conocimiento. Andamos predicando muchas cosas acerca de Dios, pero no según su pleno conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿De lo que hace? ¿De sus milagros o de las señales que nos llevan a conocer quién es Él, mis hermanos? ¿Estamos entendiendo? Dice, tienen celo, o sea, celo por servir a Dios. Sí, pero no según su pleno conocimiento, sino lo que ustedes quieren. Porque ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Andamos predicando lo que queremos, mis hermanos, pero no lo que Dios quiere. Porque el fin de la ley es Cristo. Escucha, el fin, el propósito, el fin de todo, el todo de todo es Cristo. Es que tienes que cumplir la ley, mi hermano. El fin de la ley es Cristo. No es que lo cumplas tú. Y no te estoy diciendo que no la cumplas. Que, no, ya no cumplo nada de lo que dice la ley. No, mi hermano. Entiende que el fin de la ley, el propósito de la ley, ese fin teleológico, el por qué y el para qué de la ley es Cristo. No es lo que tú haces, sino lo que Cristo ya hizo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. ¿Estás entendiendo? En efecto, Moisés escribe la justicia de la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Mi hermano, no te vas a salvar por cumplir la ley.
No te estoy diciendo que no la cumplas, pero la justicia de la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. ¿Quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Escucha esto. Cerca de ti está la palabra, Jesús, el Logos, en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que proclamamos. ¿Estamos entendiendo? Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tienes que confesar? Que Jesús es el Señor. ¿Cuál Señor? Pues Dios, mi hermano, Adonai. No hay otro Señor. Yo no conozco ningún otro Señor. No veo ningún otro Señor en la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Todo el que cree en quién? En Cristo, en Jesús. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Es que los judaizantes, es que los israelitas, es que los hebreos, es que no hay diferencia, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. ¿Estás entendiendo? A todos los que lo invocan. ¿Qué es invocar? Mencionan su nombre. ¿Tú cómo mencionas el nombre, mi hermano? ¿Lo mencionas para ver qué le sacas a Dios? ¿O invocas el nombre discipulando, predicando, compartiendo, testificando? ¿Te das cuenta? ¿Por qué hacer esto? Fíjate, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No es por tus obras, sino porque invocas el nombre. ¿Comprendemos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Te acuerdas que el propósito de lo que hemos visto en los versículos anteriores y todas las citas es creer en Él, mis hermanos? Tenemos que creer en Él, para eso se revela. Pero dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no oyeron? En la congregación, la gente que vive alrededor de ti, ¿cómo va a creer en Jesús si no escuchan quién es Jesús? Escuchan muchas cosas. ¿Qué hizo? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo nos puede salvar? ¿Qué le podemos pedir? Pero no lo conocemos. ¿Cómo oirán sin haber quien proclame? Ahí está tu función. ¿Cómo van a oír si tú no predicas su nombre? Si tú no testificas su nombre, si tú no proclamas su nombre. ¿Cómo proclamarán si no son enviados? Tú vas a decir, es que yo no he sido enviado. Bueno, pues, ¿qué crees? Que ahorita Jesús te está diciendo que eres enviado. No yo, Jesús. Entonces, ya eres enviado. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias, pero no todos obedecieron al Evangelio. Tú me puedes decir, ya entendí, ya escuché, sí, pero no todos obedecieron al Evangelio. Mi hermano, te pregunto, ¿vas a obedecer al Evangelio? No estoy diciendo que me obedezcas a mí. ¿Vas a obedecer a Jesús? ¿Quién creyó a nuestra noticia? La fe viene por lo que se oye y lo que se oye a través de la palabra de Cristo, no lo que nosotros queramos. ¿Quién es Él? Tenemos que conocerlo, mis hermanos. Y la gente, pues, tiene que conocerlo. Pero ¿cómo lo van a conocer si no predicamos su nombre? No hay quien lo invoque. Predicamos milagros, pero no señales. Vamos al último versículo, verso 43. Jesús revela su nombre para que le confesemos por sobre nuestra gloria o nuestras riquezas. Amaban la gloria de los hombres
más que la gloria de Dios. Es que yo tengo que obedecer los lineamientos de mi congregación. Es que yo tengo que obedecer al apóstol. Es que yo tengo que obedecer al pastor. Es que yo tengo que obedecer a los diáconos. Está bien, mi hermano. Yo tengo que obedecer a mi Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas de Josué 24? No sé tú, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé tú, pero mi casa y yo serviremos a Yahvé. No sé tú, pero mi casa y yo serviremos a Jesús. Y vamos a proclamar su nombre. No sé tú, mi hermano. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es que el nombre de mi congregación, de mi denominación, el nombre de mi religión, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, el nombre de Dios. Marcos 10, 17 al 31. Cuando se puso en camino, vino uno corriendo y arrodillándose le preguntaba, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cosas tenemos que hacer, Jesús? Fíjate lo primero que le dice Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, ¿eh? Sino uno solo, Dios. ¿Por qué me estás llamando bueno? Aquí hay muchos que dicen, ya ves cómo Jesús no es Dios, por eso le dice, yo no soy bueno, solamente Dios es bueno, entonces no me llames a mí bueno. No, mi hermano, fíjate lo que dice la palabra, no distorsionemos lo que dice la palabra. ¿Por qué me estás llamando bueno? O sea, ¿me estás diciendo que yo soy Dios? ¿Eso es lo que me estás preguntando? Fíjate el razonamiento de Jesús, ¿eh? Para que no digas que te estoy mintiendo o estoy tergiversando la palabra o estoy poniendo cosas que no dijo Jesús. Fíjate lo que dice. Sabes los mandamientos, no asesines, no adulteres, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a la madre. Él le dijo, maestro, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, eso ya me lo sé. Entonces Jesús, habiéndole mirado fijamente, sintió amor por él y le dijo, sintió amor por él. Juan 3:16, ¿te acuerdas? Tanto amó Dios al mundo, ¿sí? Para que vayas entendiendo quién es Jesús y cómo se muestra aquí. Fíjate, sintió amor por él y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos, en el cielo. Entonces, fíjate, vuelve y sígueme. Él, entristecido por estas palabras, se marchó apenado porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿por qué le dijo bueno? ¿Estás entendiendo? Maestro bueno. Era un término religioso. No era que estaba reconociendo a Jesús como Dios. Maestro bueno. ¿Estás entendiendo? No es que Jesús le diga yo no soy bueno, yo no soy Dios. Dando una mirada alrededor, Jesús le dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí hago una pausa. Fíjate lo que dijo antes a esta persona, a este joven. Vuelve y sígueme para que estés conmigo, me sigas. ¿A dónde? Pues al reino de Dios. Y fíjate lo que dice aquí. Cuán difícil entrarán en el reino de Dios, o sea, en mi reino, los que me quieran seguir. ¿Te estás dando cuenta cómo Jesús no dice, yo no soy bueno? Jesús le está preguntando, ¿por qué me dices bueno? ¿Religiosamente o realmente me reconoces como Dios? Eso es lo que le está diciendo Jesús, estamos comprendiendo. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos estaban asombrados por sus palabras. O sea, déjame decirlo así con todo respeto,
estaban amensados, mi hermano. O sea, cuando te quedas con alguien que te está dando una cátedra y te quedas como menso, que no entiendes nada. Y no estoy diciendo que los discípulos eran mensos, todos somos mensos, porque no le entendemos al Señor. Se quedaron asombrados, anonadados, estupefactos. Pero Jesús, en su infinita misericordia, fíjate, pero retomando la palabra, Jesús les dice: hijos, hijitos, tranquilos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Los ricos van tras las cosas materiales, sus riquezas. Ricos no porque tengan dinero o no. La riqueza puede ser de muchos aspectos, hasta conocimiento. Es que tenemos el conocimiento del nombre. Sí, pero ¿para qué quieres el nombre? Para usarlo para ti, tener poder y autoridad aquí y ser tú el mandamás, mi hermano. No, es poder y autoridad para predicar su nombre, para que Él sea glorificado, conocido, reconocido, alabado, adorado y glorificado. ¿Estás entendiendo la diferencia? Pero ahora observa los discípulos, pero ellos se asombraban aún más. O sea, estaban espantados. ¿Quién puede ser salvo? Entonces, Señor Jesús, o sea, estamos en la calle de la amargura, mirándolos Jesús, con su infinita misericordia, les dice: para con los hombres es imposible, pero no para con Dios, porque todas las cosas son posibles para con Dios. ¿Quién no Jesús les estaba diciendo que vayan a Él? ¿Quién no Jesús le dijo a este joven que se acercó y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No le dijo, vuelve y sígueme? Vuelve y sígueme a mí. Y fíjate ahora lo que dice aquí. Todas las cosas son posibles para con Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo, te hemos seguido. Fíjate, fíjate. Sigan a Dios, dice Jesús. Y Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Si Jesús no fuera Dios, acuérdate que está actuando como maestro, ahí lo dice, maestro. Si Jesús no fuera Dios, le hubiera dicho, Pedrito, no estás poniendo atención en la clase, ¿eh? Te estoy diciendo que vayan a Dios, no que me sigan a mí. Pero ¿qué crees? Jesús no regañó a Pedrito, porque Pedrito estaba hablando correctamente, sí le entendió, que ir a Dios es ir a Jesús, o ir a Jesús es ir a Dios. Y fíjate lo que dice Jesús. Dijo, de cierto, o sea, dos veces. Lo que les voy a decir es súper verdadero. No hay quien haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, o hijos o tierras por causa de mí, por causa del evangelio, o sea, por seguir a Dios, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, fíjate, ¿eh? O sea, no es gratis, mi hermano. Persecuciones y en el siglo venidero, la vida eterna, o sea, el conocimiento pleno de quién soy. Muchos primeros serán postreros, los postreros serán primero. Estamos entendiendo quién es Jesús, mi hermano, a la luz. Acuérdate, somos hijos de luz, hijos de Jesús. Estamos entendiendo este contexto de esta persona que se puso, estaba muy contento porque vio a Jesús y llegó corriendo y le dijo, maestro bueno, era un título que le estaba dando así, maestro bueno, wow. Y Jesús le dice, ¿me llamas así porque me conoces o porque te platicaron? ¿Me llamas así porque me conoces o porque lo leíste en un libro? ¿Me llamas así porque me conoces, porque realmente soy maestro bueno para ti, soy Dios para ti, o, o por qué, mi hermano?
¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Él es la luz. Yo, mi hermano, soy hijo de luz. Juan 1:12, los que lo recibieron, los que creen en él, reciben la autoridad de ser llamados hijo de luz, hijo de Dios. Josué 24, otra vez, mi hermano. No sé qué decidas, no sé qué decidas, pero yo creo que Jesús es mi Padre, mi hermano. Soy hijo de luz por su gracia, hijo de luz por su misericordia, hijo de Dios por su fe, porque Él puso esa fe en mí, su gracia, su misericordia, su obra. Es por su revelación, no por nosotros, no por mí, por Él, por gracia. Bendito sea su precioso nombre. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos. Mayra o Arturo. Dios les bendice, buenos días. Bendiciones, Arturo. Cuando habla de los, de que le dice, déjalo tus tesoros y ven conmigo prácticamente, o todas tus propiedades, en ocasiones, bueno, en mi caso yo pensaba que era dejar mi dinero, mis tierras, mis propiedades, ¿no? Ujú. Pero hay un versículo en Mateos 6, 19, 21, en donde dice, no hagáis tesoros en la tierra. Así, Dice que hagamos tesoros en el cielo, ¿no? así es. Cuando nosotros escuchamos a Dios y no compartimos el nombre de Él, estamos haciendo lo mismo que esta persona, ¿no? O sea, Es nos cierto. damos la vuelta, no damos nuestro tesoro o el tesoro que Dios nos está dando para compartir y y dejamos todo, ¿no? Digamos que por lo que aprendemos, así como usted dice, ¿no? Somos así como vacas, ¿no? Que únicamente comemos, pero no compartimos lo que tenemos, ¿no? Así es. Regurgitamos, ¿no? Vacas gordas. Exacto. Así es, Arturo. Sí, así es. Nuestros tesoros, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nos han enseñado. Déjenlo, mis hermanos, hagan a un lado, vean lo que dice la palabra, vayan a Él, vayan a Jesús. Él es el camino, la verdad, la vida, Él es la luz, Él es nuestro Padre, Él es Dios. Les vuelvo a repetir, vean el contexto de lo que veíamos ahorita ahí en esta última cita, que muchos dicen, ¿ya ves cómo le dice? Yo no soy bueno, no, no, Jesús no dice yo no soy bueno, dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno, ¿entiendes eso? Solamente Dios es bueno. ¿Qué le está diciendo Jesús? Si me estás llamando bueno, ¿me estás diciendo que yo soy Dios? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Está reconociendo. Claro, claro, pero esta persona no lo reconocía como Dios, lo reconocía como un maestro, nada más. Por eso cuando Jesús le dice, deja todo lo que tienes y entonces ven y sígueme, entonces se va. Pero ¿cómo voy a dejar mi religión? ¿Cómo voy a dejar mi denominación? ¿Cómo voy a dejar la creencia de mis padres? ¿Cómo voy a dejar lo que yo he creído siempre? ¿Cómo voy a dejar eso? ¿Cómo voy a aceptar que Jesús es Dios? ¿Cómo voy a seguirlo? ¿Cómo? Mayra o Arturo. Así es, lo más difícil no es que Dios nos dé la revelación de su nombre y de que Él es Dios. Lo más difícil es que nosotros reconozcamos que Él nos creó, que le pertenecemos y que estamos aquí para cumplir su propósito de adoración. El Amén. renunciar a nosotros mismos, el renunciar a nuestra carne y saber que no vivimos para cumplir nuestras expectativas, nuestras metas, nuestros propósitos,
sino para cumplir los suyos. Amén. Amén. Así es. Así es. Sí, adelante. Y a final de cuentas es por eso que hablamos en el discipulado de la semana, que Dios nos tiene que moldear hasta la estatura del varón perfecto, hasta que nuestro espíritu pueda reconocerle como Dios, pueda reconocer que es mayor al mío, podamos llegar a decir como Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y Amén. vivo yo para proclamar, para bendecir su nombre, para compartir su nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén. Así es. Jesús está formando ese varón perfecto, que es el mismo, se está formando en nosotros. Gloria, gloria a su nombre, mis hermanos. Es para eso que estamos aquí. Fuimos adquiridos y comprados para eso, para hacer su templo, para que Él viva en nosotros, Él. Cuando se esconda, acuérdense, entre comillas, se aparte un poquito, haz la tarea, mi hermano, ponte a hacer la tarea, para que cuando regrese y te dé más revelación, puedas llegar a más conocimiento de su nombre. Es el pleno conocimiento de su nombre, acuérdense. Pleno conocimiento de su nombre. ¿Nos lo va a dar? Sí. ¿No nos va a alcanzar aquí la vida? Pues no. Allá, en la eternidad, por su gracia. Gloria a su nombre. ¿Sale, mis hermanos? Pues gracias a nuestro Señor Jesús en todo y por todo, mis hermanos. Que toda la honra y toda la gloria sea para su nombre. No sé si tengan